Buenas noches, queridos amigas y amigos, especialmente del Ecuador, de otros países. Estamos en la semana de aniversario del Centro Espírita Francisco de Asís, de la Fundación Luz Fraterna, y hoy tenemos una conferencia muy especial. El tema es la propuesta terapéutica del Libro de los Espíritus. Esta conferencia va a ser dictada por nuestro gran amigo John Renal Sturriago, y hablando un poquito sobre él. Él es abogado de profesión, tiene varios, varios diplomas, es magíster en Derecho, tiene PhD, en doctorado, da clases también en la universidad, es docente de pregrado en la Facultad de Derecho, es decano también allí, es cofundador del Centro Espírita Luz de Amor. Durante 13 años fue trabajador, conferencista, medium del Centro Espírita Juana de Angelis en la ciudad de Cartagena. Es presidente de la Federación Espírita de Bolívar en los periodos del 2008 al 2012. Es autor también de un libro muy importante y es recomendado para todos ustedes, Visión Psicológica del Libro de los Espíritus. Es un libro que deberían anotarlo también para que lo puedan leer en algún momento. Es coautor de la obra Historia del Espiritismo en Colombia, principales antecedentes del 2014. Actualmente él es veedor nacional de la Confederación Espírita de Colombia, Confecol, es presidente del Centro Espírita Clara de Asís en la ciudad de Barranquilla. Esto fue fundado el 4 de mayo del 2019, esto es bastante reciente. Y conferencista nacional, naturalmente, internacional, una persona que queremos mucho y admiramos mucho, querido John, bienvenido y te agradecemos profundamente por haber aceptado nuestra invitación esta noche. Te damos profundas gracias. Gracias Juan Danilo, gracias a todos ustedes. El principal agradecido soy yo por el inmenso cariño a partir de casi 10 años, de 2012, 2011, que tuve la bendición de conocer a Juan Danilo, al equipo maravilloso de Quito, a Mayra, su compañera, y pues yo bendecido por estar aquí en este aniversario del Centro Espírita Francisco de Asís de Quito y con ganas de darles lo mejor. Muy amable por esta invitación. Muchas gracias. Entonces, bueno, les dejo con John para que pueda desarrollar su tema. Muchas gracias, Juan. Voy a entonces permitirme a compartir la presentación. Traigo una presentación para finalidades didácticas que tienen que ver con este hermoso contenido. No sin antes, como les había comentado durante la presentación que hacía Juan Danilo, en nombre del Centro Espírita Clara de Asís, de la ciudad de Barranquilla, Colombia, del Movimiento Espírita Colombiano Confecol, deseamos realmente reconocer a la Fundación Espírita Luz Fraterna, al Centro Espírita Clara de Asís de Quito, todo este tiempo de trabajo, donde puedo dar testimonio los enormes esfuerzos que en compañía de Juan Danilo, que lo lidera, y un equipo de trabajo han llevado a estas tierras quiteñas el mensaje espírita que realmente configura el regreso de Jesús, un Jesús libre de dogmas, un Jesús humanizado en el sentido profundo de la palabra. Y particularmente este tema, cuando nos propuso el querido Juan Danilo acompañarnos, ya teníamos la inquietud de desarrollarlo, ¿no? Porque hemos querido que dentro del limitado conocimiento que tenemos aún de la doctrina, el libro Los Espíritus comience a tener una transformación en el lenguaje o en el vocabulario del común, ¿no? Siempre cuando uno oye del libro Los Espíritus, se imagina, dado el dogma de lo maravilloso y lo sobrenatural, como el maestro Kardec
lo relaciona en la obra El libro de los medios, hay un paradigma, hay un sofisma de que al hablar de espíritus, de espiritismo, cualquiera que sea el enfoque, siempre estamos hablando de reunirnos en una mesa a invocar el alma de los muertos. No, la propuesta espírita, como trataré de llevarlo esta noche en el menor tiempo posible a ustedes, es una propuesta de vida, porque los espiritistas, por lo menos los que seguimos a Jesús y Kardec, no nos comunicamos con muertos, nos comunicamos con las almas inmortales o con el espíritu inmortal que ha trascendido una frontera maravillosa, mal llamada muerte, pero que en verdad es el retorno a la verdadera vida espiritual. Y cuando hablamos de terapia, estamos hablando de una visión y de un contexto maravilloso, porque lo terapéutico lo vivimos en la actualidad con esta gran prueba mundial que se llama pandemia, y este virus en particular que le hemos dado una nomenclatura número 19. No voy a hablar casualmente de esto, porque siempre en momentos decisivos para la humanidad, el hombre ha tenido que enfrentar periodos que dan cuenta de una transformación en los diferentes contextos de la vida. Nadie hace menos de un año imaginábamos que podíamos estar a puertas de enfrentar tantos desafíos, tantas limitaciones, más con un enemigo invisible, imperceptible, que hemos denominado virus. Sin embargo, ya hay que advertir que casualmente estos signos, que son más morales que apocalípticos, en el concepto dogmático del apocalipsis, de destrucción, de caos, de muerte fatal para la humanidad, sí es un apocalipsis de crisis que el ser humano está despertando. Pero si nosotros analizamos la historia, los sentimientos de crisis, de depresión, de tristeza, de incertidumbre, son cosa normal desde el momento de la creación y desde el momento en que el maestro Jesús, el rabí por excelencia, puso su espíritu puro en el transitar de esta tierra. ¿Quién en estos momentos no enfrenta enfermedades de diferentes tipos? Y hoy día, que ya entendemos que la enfermedad no es simplemente los síntomas que caracterizan una patología física, los síntomas que tienen que ver con toda una exteriorización de limitaciones físicas o de deterioro fisiológico del cuerpo humano, sino que implica toda una visión holística, porque el ser humano ha entendido que no simplemente es materia y que no simplemente es el efecto de alguna circunstancia, sino que existen causas más profundas. En ese mismo orden de advertencias, los guías espirituales, aquellos que el 18 de abril de 1857 anunciaron a la humanidad y a la humanidad completa la nueva era del espíritu inmortal, cuando ya el género humano había vivido varios siglos referidos al estudio de las matemáticas, de la física, de las ciencias exactas, iniciaba una esplendorosa época que se sigue desarrollando hasta nuestros días. Hoy día que la humanidad ve incertidumbre, hoy día en que los seres humanos se preocupan más por las cosas mediatas, ya los guías de la humanidad entregaban a Allan Kardec el seudónimo o el seudónimo que utilizaba de Hipólito León de Bizarribaí, daban cuenta que la verdadera terapia era más integral, que la verdadera terapia estaba sujeta a un conjunto de leyes precedentes del cosmos, pero que también pertenecían al cosmos interior del ser humano. Los inmortales, es decir, aquellos que regresaban a través de los fenómenos mediúnicos, las manifestaciones espíritas alrededor de una mesa que durante mucho tiempo llamaron la atención a partir de 1848 y entrados los 1854 y algo más, hasta cuando el profesor Hipólito León de Bizarribaí es invitado por un grupo de personas serias a presenciarlos. Él es capaz de trascender y de romper los paradigmas que hasta el momento nadie había hecho y que aún muchos en la humanidad siguen desconociendo. Aquellos se habían detenido en los llamamientos de ultratumba,
en la comunicación con los muertos. Pero Kardec, que era un científico, un pedagogo, un neurolingüista, por llamarlo así, un ser que podía dimensionar las diferentes facetas de la ciencia y hacerlas trascender, realmente pudo concluir que éramos inmortales, que éramos trascendentes. Y esos fenómenos, catalogados inclusive a hechos de brujería y de lo maravilloso, bajo el método científico pudo constatar que quienes producían los fenómenos, porque los fenómenos tenían un efecto inteligente, podían establecer una comunicabilidad por la tictología, tenían como fuente una causa inteligente. Y ellos, los que establecieron esa metodología pedagógica de comunicabilidad, se hicieron llamar espíritus o genios, para darnos a entender que el espiritismo experimental, que es la ciencia que inicia Allan Kardec, advirtiendo a la humanidad que todo lo referente a la evolución antropológica, moral, social del ser humano, no obedecía únicamente a una realidad material, sino que también debía sumársele a lo que la humanidad hasta el momento había desconocido, un elemento o un principio espiritual. Y es entonces que Kardec, con los espíritus o los guías superiores o los guías de la humanidad, porque eran espíritus, hombres que habían podido surtir, desarrollar en la existencia terrestre, en los diferentes periodos y facetas de la ciencia, de la fraternidad, de la solidaridad, daban cuenta que al dejar el cuerpo físico, la existencia no desaparecía. Más aún, ellos habían comprobado y verificado que había una continuidad psicológica post-mortem de las condiciones del ser humano y que esos fenómenos de los movimientos de las mesas danzantes y parlantes, esos fenómenos que aún se siguen produciendo en la humanidad, esos fenómenos que iniciaron en Grecia, pasaron a Roma, constituyeron fenómenos en el medioevo y siguen hoy despertando curiosidad a la ciencia actual, no eran más que las manifestaciones de los efectos de las propiedades del alma. Y aquí por eso surge para la humanidad un nuevo concepto. Y ese concepto está en que cuando hablamos de psicología, la inicia el profesor Rivail bajo el seudónimo de Allan Kardec en enero de 1858, al crear los fundamentos de una psicología espiritista. El ser humano ya no sería abordado desde los límites de la cuna al túmulo, es decir, desde el vientre a la tumba, sino que el ser humano, como un ser inmortal, con una individualidad moral, con una estructura que sobrevivía a la muerte del cerebro y que guardaba en él todas las experiencias, las conquistas, los conflictos, daba cuenta que realmente había algo más profundo en el cosmos externo, como ya advertí, y en el cosmos interno, las leyes divinas. Y esas leyes divinas anunciaban a la humanidad que nosotros tenemos luces de adentro hacia afuera. Hasta el momento las religiones, la psicología normal, había querido abordar al hombre en sus desafíos, en sus diferentes temáticas, como un ser orgánico, fisiológico. Y los inmortales, las almas de aquellos que habían dado ejemplo científico y moral durante la humanidad, marcando en el ser humano importantes experiencias y enseñanzas de las relaciones humanas y de sus relaciones con Dios, los espíritus del Consolador, San Vicente de Paúl, Sócrates, Swedenborg, el hermano Juan y tantos otros anunciaban al género humano que era al momento de la inmortalidad donde el ser humano podía comprender tantas cosas. La conferencia o la propuesta que hoy traemos habla casualmente de cómo la revelación espírita, el libro de los espíritus, el primer compendio de toda la codificación y la doctrina, constituida por 1019 preguntas, pero a su vez dividido en 4 libros, se inicia entablando la profundidad sobre la existencia de Dios, lo metafísico. Pasa a la psicología post-mortem, es decir, a la vida después de la mal llamada muerte.
Luego presenta la visión sociológica de la vida moral del ser humano, es decir, la razón de ser de las luchas existenciales, para finalizar en el libro cuarto o en el libro definitivo de la obra, hacia la vida futura, sintetizando y presentando las leyes presentadas por Moisés, la primera revelación, las leyes ejemplificadas, vividas, sentidas por Yeshua, por Jesús el Rabí, el Espíritu puro, insuperable de todos los tiempos, para advertir que el Evangelio de Jesús planteaba en su terapia insuperable de la humanidad leyes permanentes, inmutables, invariables, perfectas, diseñadas por una inteligencia superior, causa primera de todas las cosas, la perfección que nos rodea. Pero también anunciaba el Evangelio en esa metodología profunda que esas mismas leyes morales perfectas estaban grabadas en la conciencia del ser humano, en el inconsciente profundo de Freud y en el animus y el ánima de Carlo Gustavo Jung. Jesús, el psicoterapeuta superior de todos los tiempos, a través de las parábolas y a través de las llamadas alegorías, iba despertando el inconsciente profundo del ser, anunciándoles que el entendimiento de esas leyes era programática y era reencarnatoria. Solo a través de la reencarnación, un postulado maravilloso, la psicoterapia superior del amor dada por las leyes, el ser humano poco a poco iría burilando, iría mostrando las aristas profundas del ser para entender que antes que un cuerpo físico, que antes que una existencia transitoria como la que ahora vivimos, el ser humano es esencialmente un alma, un espíritu en trascendencia de la humanidad a la angelitud. Por eso, en la pregunta 617, como propuesta terapéutica, el libro de los espíritus nos aclara que el científico estudia las leyes de la materia, como lo hacen muchos hoy día, pero que el hombre de bien, aquel que entiende algo más que la materia, aquel que busca objetivos trascendentales de la existencia, estudia las leyes del alma y las practica. Y cuando el espiritismo plantea el concepto de ley moral, no estamos haciendo alusión alguna a conceptos dogmáticos religiosos. Y con esto, con mucho respeto, quiero advertir, no hablamos de religiosidad y de religión, no la religión dogmática creada por los cultos normales del ser humano, que no admite en sus dogmas ninguna contraposición o objeción. Aquí hacemos alusión a un dogma racional, porque al definir leyes morales nos estamos refiriendo a los dos asteriscos que observan en la imagen, las leyes perfectas de la creación y las leyes perfectas que rigen y viven en nosotros como criaturas de ese maravilloso legado que es la creación. Por eso Allan Kardec, para nuestra tranquilidad y para entender que del momento en adelante, cuando toque el concepto de leyes morales, estaremos haciendo alusión en la síntesis magnífica kardeciana a las leyes que especialmente se refieren al hombre, tanto a sí mismo como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Estas leyes morales, terapéuticamente hablando, también dan cuenta de las reglas de la vida del cuerpo, al igual que las de la vida del alma. Esas son las leyes morales. Miren ustedes la síntesis de la psicología, de la fisiología, de la teología, de la psiconeuroendocrinología, sintetizadas desde el 18 de abril de 1857. Es decir, que la terapia básica del espiritismo está sustentada en Jesús. Porque en la pregunta 625, cuando al codificador le es revelada la síntesis de las leyes morales, dentro de su análisis lógico, metódico, envuelto en un profundo sentido espiritual, él pregunta, ¿cuál sería el modelo a seguir mientras el ser humano conquistaba en sus aristas profundas la dimensión
de ese desarrollo profundo, porque había que entender que la experiencia que estamos viviendo ahora, te lo anuncio, es una experiencia más, es un peldaño más en el proceso de la evolución. La verdadera felicidad es de los espíritus puros, que no están sujetos a la materia, sino que han conquistado el equilibrio, la armonía y la salud integral desde su construcción anterior. Y Jesús, el rabí insuperable, fue puesto como ejemplo insuperable en la codificación. En la respuesta más profunda, pero más concreta de la codificación, ellos respondieron: ved a Jesús, porque Jesús muestra en todo su desarrollo la necesidad del progreso y la justicia, porque Jesús era reencarnacionista. En la primera obra de la maravillosa serie psicológica de la mentora espiritual Juana de Ángeles, la querida madrecita advierte que la principal fundamentación del Evangelio de Jesús, la buena nueva, se sujeta a una maravillosa lógica que quiero exponerte. Si Jesús no fuera reencarnacionista, todo su mensaje profundo de felicidad, de fuerza, de coraje, que tanto nos anuncian, hubiese perdido su construcción, sería fragmentario, en tanto que al hablar de reencarnación en términos de leyes de Dios, aquellos que reincidimos, aquellos que infringimos las leyes pronunciadas por Él, esencialmente el amor, los mandamientos establecidos por Moisés en el Decálogo, no tendríamos oportunidad de rehabilitación, de reparación. El Padre amoroso, como sucede hoy en día, siempre está dejando al ser humano permanentes oportunidades de reparación. Así, el concepto de vida futura, en aquel diálogo maravilloso, cuando el perturbado de Pilatos, cuando en su perturbación espiritual del poder temporario de la Roma, que ya también cayó, que ya también despuntó, le preguntaba al Mesías: ¿vosotros sois rey? Tú lo has dicho. ¿Vosotros sois rey? Sí, mi reino no es de este mundo. Refiriéndose a las leyes morales que acabamos de describir, a las relaciones con Dios, a relaciones con los semejantes, a mi relación conmigo mismo, a la relación de la vida del cuerpo y a la vida del alma, dando a entender que el objeto de la vida, además de entender la reencarnación, es también la vida futura. Muchas veces los espiritistas nos solemos detener únicamente en la reencarnación, olvidando que venimos de un pasado que ya no se puede remediar, pero del cual podemos aprender. Y que sin embargo nos encontramos en un presente que estamos construyendo hacia futuro vidas, vidas nuevas, reencarnaciones. Por eso, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea la petición de salud, de bienestar, la terapia que nuestras vidas necesitan, empecemos por entender la inmortalidad, cuyo ejemplo más profundo fue el Mesías, allí materializado con su cuerpo espiritual, como llamaba o solía llamarlo el apóstol Juan en sus epístolas, demostró a la humanidad científica, filosófica y moralmente que no morimos. Y Tomás, representando el perfil psicológico de aquellos que no creen hasta ver, de aquellos que a pesar que tienen evidencias diarias en sus vidas, siguen negando el amor y la presencia de Dios, tuvo que urgir sus dedos en las heridas. Pero ella, que había transformado realmente su vida, de ser la meretriz de romanos y patricios, de afrontar el machismo normal de los propios apóstoles que rodeaban a Jesús, fue ella a quien el maestro, refulgirando de su profundo estado, mostrando su luz interior como espíritu puro, el máximo espíritu que ha pisado la faz de la tierra, pudo verlo, y Jesús entonces la anunciaba, porque esa vida futura que te da cuenta la reencarnación, que te advierte la ciencia, la filosofía y la moral espírita, debe ser el mecanismo y el objeto de preocupación para el hombre, porque si no existiesen futuras existencias, ninguno
de los sufrimientos, de los padecimientos, de la terapia dolor, de la escuela dolor, de las limitaciones que vivimos, los ciclos de la vida tendrían justificación y los preceptos establecidos por Jesús no tendrían ninguna razón de ser. Solo Él podía comprender la vida futura que tampoco Nicodemos pudo entender. El doctor de la ley, el doctor del Sanedrín, no podía entender cómo un hombre podía volver al vientre de la madre. Y Jesús le advertía que era importante nacer, simbólicamente hablando, del agua y del espíritu, haciendo alusión a profundas convicciones. Y entonces hasta aquí he dado los cimientos básicos para entender por qué el libro de los espíritus, por qué la propuesta de los espíritus, de los inmortales, de los espíritus superiores, que como Kardec clasifica de la pregunta 97 a la pregunta 112 de la codificación espírita del libro de los espíritus, porque lo que hace Allan Kardec es que en esa comunicabilidad a través del laboratorio de la mediunidad en Jesús y en Kardec, es establecer una categoría de condiciones morales, psicológicas y emocionales a aquellos que, a pesar de haber dejado el cuerpo físico y no tener ya la sensación fisiológica, seguían experimentando los principales padecimientos en la cual debemos preocuparnos para educarnos, que son los padecimientos morales. Por eso, el segundo momento de esta reflexión la vamos a denominar la terapia del conocimiento y aplicación de las leyes morales según el espiritismo. Y he colocado entre comillas según el espiritismo, porque bien como señala el codificador en la última obra de la codificación, la Génesis, expedida en 1868, cuando el maestro Kardec colocaba en cada codificación, en cada texto de la codificación, la palabra según el espiritismo, daba cuenta que en la trazabilidad de los 5 libros de la codificación, de 1857 a 1868, incluyendo la revista espírita, de 12 volúmenes, 4.409 páginas de luz, aún por estudiar, había seguido con los mismos escrúpulos exactamente la revelación, los conceptos dictados por los espíritus y a su vez controlado por ellos. Hay una pureza doctrinaria, hay una identidad doctrinaria que el ser humano por eso debe conocer. Y estos códigos morales, esta práctica maravillosa, la manera en cómo el espiritismo nos devuelve a Jesús sencillo, libro de ritos, libre de divinidades, porque al divinizarlo religiosamente, lo alejamos de la humanidad. Y el espiritismo nos los presenta ahora, como lo hace Juana de Ángeles en sus 17 libros, humanizado. Es decir, aquel que te dice que las potencialidades que están grabadas en el alma, los talentos, Jesús se mostraba como aquel que los desarrolló, pero mostrando en su psicología sublimizada, en su ego sublimizado, en su estructura mental educada en el amor, que yo y el Padre uno somos, como lo advierte Juan 10, 30-39. Aquí Jesús no advertía que Dios y Él fueran la misma persona, porque la pregunta primera del libro de los espíritus, ya Kardec rompía el dogma del antropomorfismo. Dios no era antropomórfico, no era un ser humano, sino que era una inteligencia suprema, un psiquismo, una energía, una matrix, por así decirlo, un orden de amor, de armonía presente en nosotros. Pero que en la medida que nosotros, en la fase humana, en la fase actual y en las fases posteriores de nuestra trascendencia, pudiésemos conquistar las facultades psicológicas, las condiciones sentimentales del maestro, llegaríamos a una identidad, llegaríamos a una ley de adoración, de sintonía permanente en pensamiento y en acción. Jesús, el espíritu puro, como lo define la pregunta 112 del libro de los espíritus, es el modelo psicológico, el arquetipo, la construcción del alma ideal a la cual podemos aspirar
o puede el hombre aspirar en la tierra? Y aún más, después de esa máxima, el Padre y yo uno solo somos. También Jesús, en su metodología pedagógica de las parábolas, nos advertía que vosotros, tú y yo, somos dioses con D pequeña. Y bajo la visión de la psicología espírita, implica que en el inconsciente profundo del ser humano, en el alma legítima, hay luces, hay diamantes en bruto pendientes por burilarse, y que esos diamantes, esas luces, irán resplandeciendo en la medida que las experiencias reencarnatorias, que los desafíos existenciales se den. Por eso Allan Kardec advierte que el espiritismo no es milagros, que el espiritismo no hace milagros con el agua fluidificada ni con los pases, que los espíritus no vienen a liberarnos de la preciosa ley del trabajo, y que la reencarnación que actualmente tenemos y que las reencarnaciones que próximamente tendremos dependerán de un maravilloso instrumento que se llama libre albedrío. En la Génesis, por eso Kardec dice que el objeto esencial de la revelación espírita, en su revelación divina y en su contexto científico, es activar al proceso, porque el espiritismo revela verdades, no creencias. Cuando hablamos de verdades, es que fueron sopesadas por el método científico, porque Kardec recibía las instrucciones, los principios, pero a través del método científico del consenso universal, iba verificando si esa verdad era verdad. Muchos médiums en diferentes partes del mundo, anónimos, sin conocerse, sin cruzarse información, iban verificando en casi más de 1 millón de centros, 1 millón de experimentaciones, iban verificando la misma verdad que se daba en Francia, en Europa, en Brasil, en América, para decir un solo principio que se deducía de la revelación. Por eso el espiritismo da principios fundamentales, pero le correspondía al hombre adelantar las investigaciones y aún más estudiarlos para deducir sus aplicaciones, lejos de liberarnos de cualquier trabajo. Así las cosas, la primera propuesta terapéutica, en el orden y en el sentido propuesto de los conceptos doctrinarios que hemos hasta el momento agotado, la primera propuesta de terapia para enfrentar el desafío que tengamos en estos momentos, sea la pandemia, sea la ausencia de un trabajo, sea una enfermedad terminal, sea una depresión, sea cualquiera el desafío que tienes, empecemos por transformar, por cambiar la palabra problema, suerte, por desafío existencial, porque la primera terapia es la existencia de Dios, dado que la primera circunstancia de salud integral es valorar cómo nos encontramos en nuestra relación con Dios, cómo sentimos a Dios, con miedos, con culpas, con incertidumbre. Es momento de replantearse, porque al tener una buena relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos tenderá a mejorar. Por eso el espiritismo presenta varias visión, y una visión importante, todos estos lineamientos que les presento de la Génesis, sin salir de Kardec. El primero de ellos, que va a la razón, que en filosofía, en psicología y en moral y en religión, tomando el concepto de religión etimológicamente hablando, es decir, como el vínculo que me une con Dios y no las prácticas, los ritos, ni las jerarquías construidas por el hombre, solo es verdadero lo que no se aparta ni 1 milímetro de las cualidades esenciales de la divinidad: el amor, el equilibrio, la armonía, la reparación, el bienestar. La religión perfecta, en los términos que aclaramos, será aquella en que ningún artículo de su fe se oponga a esas cualidades. Aquellos dogmas que superen el control de la fe sin que nada los afecte. Lo dice el maestro Kardec en la Génesis capítulo 2, ítem 19, edición de la Confederación Espírita de Argentina. E invitamos entonces a entender esta profundidad, porque el espiritismo nos dice que Dios como tal
en su esencia divina, en ese psiquismo superior, es imposible ser entendido en su esencia y en su naturaleza por nuestro estado evolutivo. Pero que mientras propuso la codificación a través de Kardec, podemos entender sus atributos. ¿Quieres encontrar a Dios? Mira la perfección de la creación. ¿Quieres encontrar a Dios? Mira la perfección de los colores en las flores. ¿Quieres encontrar a Dios? Mira la perfección fisiológica de las funciones de tu organismo. Verifica la perfección de tus facultades mentales. Verifica la capacidad de regeneración propia del cuerpo humano. Observa la capacidad de resiliencia de todos aquellos y de nosotros mismos que en momentos insuperables hemos podido superar. ¿A qué obedece esa fuerza? Kardec la define de una manera maravillosa, guardando una sintonía con el concepto de leyes divinas que ya abordamos. Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante su derogación. Solo el ser humano que no ha entendido la importancia de la ciencia y de la razón para fortalecer la fe, sigue buscando milagros y sigue entendiendo que el amor de Dios necesita para manifestarse derogar la gravedad, derogar la química, derogar la psicología, devorar todo aquello que compone su fundamentación. Esta afirmación que ven allí se encuentra en el frontispicio de la Génesis, es decir, lo anunció Allan Kardec el 18 de 1868. Posteriormente, Michio Kaku diría a la humanidad recientemente, el más importante astrofísico actual, reconocido por su teoría de las cuerdas del universo, diría de que hay una inteligencia que lo ordena todo. Posteriormente, Francis Collins, quien descubrió el genoma humano en junio de 2000, diría que hay un Dios, un científico, dos científicos, diciendo de que hay un Dios y que ese Dios tiene un plan maravilloso para nosotros llamado evolución, pero que nosotros, aún imperfectos, damos tan mal uso de ese plan, de esa ley moral que él llama, sin conocer el espiritismo, utilizando de una mala manera la herramienta más maravillosa de todos los tiempos, el libre albedrío. Y aún más, de esta forma, Michio Kaku y Andrew Neuer, uno de los iniciadores, de los continuadores de la neurociencia, advierte que cuando pensamos en un Dios razonadamente, meditativamente, trascendentalmente, buscando un sentido existencial, observaron a través de la famosa verificación de positrones que se activan ciertas zonas cerebrales, esencialmente los áreas frontales. Y Juana de Ángeles continúa esta verificación, pero antes Kardec, ya dentro del espiritismo experimental, en esas sesiones de comunicabilidad con los espíritus superiores, también llegó a la observación, lo que ya habíamos tocado precedentemente, que al dejar el cuerpo físico, continuamos con una estructura semimaterial, energética llamada periespíritu. Ese periespíritu es la causa de toda la razón holística de la salud, porque ese periespíritu, hoy día reconocido como campos morfogenéticos, hoy día reconocido también como modelo organizador biológico por el espíritu de Juana de Ángeles, hoy día reconocido como psicosoma por el espíritu André Luis, y hoy día reconocido como cuerpo plasmador por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, es aquel que permite entender la fisiología del alma durante la reencarnación y después del cuerpo físico. Es aquel que permite entender la psicología del alma, por qué somos felices, por qué podemos construir la felicidad y cómo la felicidad realmente es un concepto interior. Así las cosas, Juana de Ángeles, en su hermosa obra señalada el concepto del amor como solución, explica la visión que ya he tratado a la luz de la existencia del modelo organizador biológico. Juana de Ángeles, en esta obra, El amor como solución, al explicar los sentimientos y las emociones, nos dice una información maravillosa que quiero que tengas muy presente,
en el momento en que reflexionemos estas diferentes informaciones. Paul MacLean ya había identificado el famoso sistema límbico, pero es realmente en el neurocórtex, situado aquí, donde se formulan los procesos más profundos de raciocinio. Exactamente allí en los lóbulos frontales, ¿sí? Donde está el famoso superconsciente, pueden darse las bases o están las bases para poder interpretar a la creación y al creador. Al momento de que el ser humano comience a experimentar, cualquiera que sea su creencia, la presencia del Dios íntimo, psicológicamente hablando, para abrirse como la flor de loto a la abstracción de su conexión con el ser superior, que hoy día también se le llama neurolingüística, que hoy en día también se le llama neurociencia, pero las neurociencias y las neurolingüísticas se quedaron en las condiciones cerebrales, en tanto que el espiritismo, adelantándose a ellas, se sitúa en las facultades psíquicas del ser inmortal. Es decir, que al momento de reencarnar, el perispíritu, el cuerpo espiritual descubierto por Allan Kardec en el espiritismo experimental, en la comunicación con los espíritus, que trae las condiciones fisiológicas y psicológicas, el perispíritu imprime al ser esas condiciones. Por eso Juana de Ángelis lo llama modelo organizador biológico. Y aquí se encuentra el culmen de las informaciones de esta noche, si me permiten decirlo. Cuando entendamos que tenemos un cuerpo espiritual que continúa actuando a pesar de la experiencia del cuerpo físico y que va a trascender después de dejar el cuerpo físico, uno se preocupa. Y bajo esta visión, el desarrollo de las ideas espíritas desde 1857 hasta la fecha, representadas en las hermosas obras que ya he enunciado algunas, pero de especial manera la serie psicológica y los libros que no pertenecen a la serie psicológica, como Momentos y otros. Juana de Ángelis, en una hermosa pedagogía, nos dice: mucho cuidado con los pensamientos. La base de la construcción de las terapias esencialmente inicia en el pensamiento, viene de otras existencias, se refleja en la vida presente y tendrá repercusiones en vidas futuras. Porque en el momento de reencarnar, en el momento de la fecundación, donde el espíritu ya preexiste, pero que por una programación reencarnatoria de familia, de padres, de sexo y de ciertas condiciones, hasta el color de la piel y hasta las limitaciones físicas, hay dos componentes, uno genético y otro moral. Pero volviendo al moral, que hace alusión al cuerpo espiritual, nosotros en las diferentes reencarnaciones vamos sentando en el alma memorias en cada parte vibratoria de los órganos. Y esas memorias son lo que se llaman conciencias celulares. Y esas conciencias celulares forman a su vez conciencias globales, diciéndonos y entendiéndonos que el abuso moral, psicológico, los malos comportamientos ante las leyes divinas y los procederes de los abusos del cuerpo físico. Recuerden la pregunta 617, que se refiere a las relaciones con Dios, consigo mismo, con los semejantes, la vida de las reglas del cuerpo y la vida del alma. Miren la coherencia de la revelación. Nos da a entender que la salud que cultivemos, moral y fisiológica ahora, repercutirá en próximas existencias. Pero también los desequilibrios, las desarmonías que construyamos ahora irán en perjuicio, grabándose en el cuerpo espiritual al momento de la reencarnación y continuando en el cuerpo espiritual después de la desencarnación. Al reencarnar hay una condición genética, pero que está predispuesta a la condición espiritual del propio alma. Por eso, nosotros, como lo advierte el codificador en la pregunta 872, otra visión terapéutica y en consolidación a todo lo que he dicho hasta el momento, requerimos de educación, pero educando al espíritu inmortal, no la educación cognitiva, sino, como advierte el propio codificador, la educación de los hábitos, porque la educación
es el conjunto de hábitos adquiridos. Somos seres maleducados. Somos seres maleducados porque hemos sido educados para morir. Hemos sido educados para competir. Hemos sido educados para tener placeres fisiológicos, apartándonos del mensaje psicológico e inmortal de Jesús. Cuando el ser humano estudie la verdadera naturaleza moral del hombre mediante el conocimiento de las leyes que regulan esas leyes que ya he explicado respecto al cuerpo, al alma, a sí mismo, a nuestras relaciones con Dios y los semejantes, podremos variar las condiciones del temperamento y de inteligencia, porque muchos trastornos, muchas condiciones que padecemos, como lo observamos, estamos irradiando permanentemente lo que somos. No existe mala suerte, no existen hechizos, existen merecimientos. Donde vamos, estamos vibrando en la salud integral lo que somos. Si somos seres perturbados, deprimidos, miedosos, eso percibirán en los dos planos de la vida aquellos que se sintonizan con nosotros. Luego entonces, como bien lo advierte Manuel Filomeno de Miranda, en esta maravillosa obra que se llama Pensamiento y Espíritu, en temas de la vida y de la muerte, en la medida que el ser humano va imprimiendo esos pensamientos, esos hábitos, esas condiciones, sean patológicas, llenas de morbilidades o sean de luz, así será la proyección de los sucesos futuros. Por eso, ese adagio popular que dice que nada en la tierra se mueve sin la voluntad del Padre, se interpreta para los efectos de terapia que nada lo referente a la salud se asocia, se vincula a nosotros si antes no está construido en nuestro interior, si antes no pertenece a esa realidad. Y en ese proceso reencarnatorio, como decía, el espíritu que trae ya su cuerpo espiritual moldeado a la programación de esa existencia que habrá de experimentar, ya trae en su psiquismo, en su patrón vibratorio, las condiciones de salud, las condiciones de equilibrio, porque es allí, desde el momento de la reencarnación, donde se disponen en ese tenor vibratorio las condiciones de salud, de bienestar moral, psicológico, fisiológica. La tierra es un mundo de expiación y de pruebas. Las enfermedades, el deterioro, los desafíos actuales nos dan cuenta de que el ser humano requiere de muchos corajes. Y es por eso que la segunda terapia, para ir finalizando de esta noche, es la terapia de reconocer la inmortalidad y la individualidad. Los espíritus nos anunciaron que precisamente esa vida del cuerpo iba a estar determinada por los patrones del alma. Esa condición de relacionarnos con Dios iba a estar determinado por nuestras condiciones evolutivas, que se están dando segundo a segundo. Cada pensamiento que emites en estos momentos, cada proyecto mental que estructuras en estos momentos, cada proyecto trascendental que supere el comodismo que actualmente tenemos, tiene una razón de ser. ¿Te has preguntado por qué esta pandemia? ¿Te has preguntado dónde está la justicia divina? Pues se está cumpliendo más que nunca, porque esta pandemia despertó conciencias. Y la primera conciencia que despertó es que los seres humanos seguimos dormidos, seguimos muertos psicológicamente, que era la representación del Mesías. En el momento en que más sustentó y requirió el apoyo de aquellos que le seguían y le amaban, tal vez por su condición psicológica más con los labios que con el cuerpo, él descendió, estando en el Getsemaní, preparándose espiritualmente para los testimonios que habían de perdurar hasta el momento y por siempre en la humanidad, decidió ir a despertarlos porque requería de la vibración pura de su amor. Y ellos se dormían, dando a entender, como lo explica Juana de Ángeles en este hermoso libro, su serie psicológica, Vida, Desafíos y Soluciones, que quisiera que fuera la palabra que fuera transformando el título de la conferencia de hoy. Estos desafíos son vida, son desafíos, pero también existen soluciones. Y esa solución está cuando Juana de Ángeles nos advierte que la enfermedad más dominante es la ignorancia del sí. El self, la palabra en alemán,
que da a entender que realmente somos espíritus inmortales, que transitoriamente estamos recubiertos por moléculas, por estructuras celulares, pero debo decirte que eso es transitorio. Prepara tu alma, porque no se conoce nadie que al momento de la tumba, al momento de dejar sus despojos mortales, se vaya con la posesión, se vaya con la ropa, se vaya con el dinero, se vaya con los títulos. Los únicos talentos profundos que iremos a llevarnos serán los talentos del alma. Y como dice Juana, la cultura, los valores, el conocimiento, el amor. Ella es un ser maravilloso que quiero empezar a presentarte para concluir las ideas de la propuesta traída esta noche a partir del libro de los espíritus. Ella raramente en el mundo tiene una enfermedad que solo tienen 10 o 12 personas en el mundo. Una mutación en la estructura de los genes TP53 o CHEK2. La sufre y hace que padezca permanentemente tumores. Permanentemente ella padece tumores. Ella se llama Joana Rojas. Es una colombiana, es modelo, es diseñadora, pero desde pequeña tuvo conciencia que esta predisposición genética, que no sabemos qué es genética con el conocimiento que hemos desarrollado, sino que tiene que ver con una condición perispiritual, moral de estas leyes, sabe que su cuerpo ha ido minándose de tumores y ya está advertida por los médicos que su limitación en la estancia corporal va a ser muy corta. Pero ella, siguiendo los parámetros de la inmortalidad de su inconsciente profundo, decidió vivir. Porque la felicidad completa, como lo advierten los espíritus en el libro cuarto, al abordar el concepto de felicidad psicológicamente hablando, los espíritus son muy concretos al advertirle al codificador que en este mundo de expiación y de pruebas, no de sufrimiento ni errores, sino que es un educandario, valiéndome nuevamente del concepto de Juana de Ángelis, es una instancia donde el ser depura se prepara en torno al reino de los cielos, que desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico es el bienestar integral del ser. Así Joana ha estado viviendo durante mucho tiempo el síndrome de Li-Fraumeni, una enfermedad especial. ¿Por qué ella únicamente en el mundo? ¿Por qué tan poquitos? ¿Dónde estaría la justicia divina? ¿Dónde estaría la terapia del amor en la reencarnación, en la vida futura, si el espiritismo no nos sustentara a la luz del Evangelio de Jesús esta verdad? Su madre también desencarnó por la misma enfermedad. Es decir, fue un grupo de espíritus que reencarnaron con esas condiciones morales, espirituales y perispirituales, pero que al momento de reencarnar imprimieron en la constitución genética cromosómica las condiciones esenciales de ese desarrollo. Su madre desencarnó y ella sabía que ella también había heredado desde el punto de vista genético la misma condición. Y durante su permanencia, cuando ella tenía escasos 7 años, se dedicó a escribirle un libro. Y ella dice, yo puedo hablar con mi madre a pesar que murió. Si esta dama supiera que no simplemente puede hablar a través de ella de un diario, sino a través de su compañía, porque la muerte no destruye el amor. Rememora una carta maravillosa cuando su madre le dice, el 24 de marzo de 1996, advirtiéndole y sintiendo la proximidad de su muerte, las siguientes palabras: Linda, quiero que sepas lo mucho que te amo. Por eso he decidido comenzar a escribirte, para que a través de las líneas algún día conozcas y aprendas algunas cosas de la vida. El valor, amar la vida como es, porque Dios no es injusto en ninguna de las cosas que nos sucede, en ninguna de las cosas que realmente padecemos. Somos a veces los leprosos del ayer, los leprosos morales, porque seguramente no se hace visible la lepra moral en las vestimentas del cuerpo corporal, valga la redundancia, en las vestimentas del cuerpo fisiológico. Pero Manuel Filomeno Miranda advierte que es la maravillosa noticia que el espiritismo regresa a la humanidad. Solamente en el código
del Evangelio de Jesús, el ser humano encontrará el proceso terapéutico preventivo y curador para los males de toda la humanidad, porque es a través de la conducta espiritual, conforme lo hemos explicado, que contribuiremos gradualmente a la modificación, a las mutaciones del genoma humano que están grabadas en las conciencias espirituales, celulares y globales del perispíritu, pero que realmente están grabadas en las matrices profundas del alma. Por eso es necesario antes que nuestras conductas se modifiquen más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Por eso hoy día los espíritus dijeron en la propuesta terapéutica número 3 que hay que tener un límite con los goces terrenales. Hoy la humanidad parece la enfermedad más terrible, la adicción a la internet, al espacio cibernético, a los aparatos electrónicos. Todo es fácil, no hay esfuerzos y eso se ve reflejado en la educación. Hay una gran propuesta preocupante que son una generación cómoda, reactiva, sexual, incierta en sus conductas y en sus orientaciones de todo tipo, porque ve lo mediático. Y es por eso que los espíritus advirtieron en esa propuesta terapéutica que los objetos de aquello que nos atrae y nos apega tiene por finalidad desarrollar la razón, para que el ser humano aprenda a preservarse de sus excesos, de la alimentación, de los hábitos, de los apegos. La pregunta 712. Pero también dice que si el ser humano meditara más estas realidades trascendentales, vería que realmente la propia naturaleza ha hecho límites para que él no rompa esos límites, porque tenemos necesidades, es cierto, pero nos hemos creado pseudo necesidades. El confort, el egoísmo, el orgullo hace que el ser humano, preocupado en experimentar el gozo de lo físico, viva perturbado y solo hasta que se complete en él esa saciedad morbosa, va a preocuparse al sentir el vacío existencial en saciarse de las realidades espirituales. No tenemos identidad, tenemos personalidades, ¿verdad? Y miren esta hermosa diapositiva. Nos ponemos máscaras en los selfies, en las imágenes, porque ahora las redes permitieron que los seres exteriorizaran vidas en apariencias, personalidades de felicidad, y es por eso que cuando la depresión más profundamente se presenta, lo necesario y lo superfluo, los espíritus dicen y recomiendan en la pregunta 922 que mientras en el interín de la vida relativa de este mundo nos dan dos consejos: aprender a vivir con lo necesario y tener y persistir en una conciencia tranquila. ¿Cuántos se despiertan a medianoche sin un rostro que identifique su verdadera realidad espiritual? ¿Cuántos se preocupan hoy día por la apariencia? Porque el hombre es insaciable en lo fisiológico, en lo psicológico, en lo emocional. Y tanto es así que ha alterado su propia constitución espiritual. Y hoy día tenemos necesidades que realmente no son necesidades, sino que se han transformado en verdaderas enfermedades. De esa manera, Juana de Ángeles, en la misma obra Vida, Desafíos y Soluciones, dice que la enfermedad es un acontecimiento vibratorio, cambio de comportamiento de la organización molecular del individuo en un psiquismo en proceso de madurez. Es decir, vamos a diferenciar. Hay enfermedades que vamos a tener que experimentar, porque nuestro organismo imperfecto, influenciable por los gérmenes, por las bacterias y por todos los procesos degenerativos, tenemos que ir depurando. Pero hay otras enfermedades causadas por nosotros y que nos continúan desarrollando en diferentes reencarnaciones. Todo inicia en la educación de la mente. Valórate más, reconócete más como espíritu inmortal, para que podamos observar, como en este ramo de flores, lo perfecto que es la creación. No hay un arquitecto que pueda realmente contornear, diseñar las formas de las flores,
ni mucho menos sus perfumes. Las imitamos, las co-creamos, pero no las creamos. Por eso Juan advierte que la salud que estamos proponiendo para esta noche es una salud bien dosificada que resulta de la cuota de los valores mentales, es decir, la estabilidad física y el orden psicológico que produce en el ser humano un clima de vitalidad, un clima de esperanza, porque el ser humano vierte sus energías no desgastándolas, sino realmente preparándolas para el servicio en su bienestar, pero esencialmente para el servicio en sí mismo. La más importante, para terminar, es la terapia, la que se relaciona con Dios y con sus semejantes. Por eso Allan Kardec, al desarrollar la ley de sociedad, nos advierte en la pregunta 768 del libro de los Espíritus que somos seres incompletos, que requerimos del contacto, que requerimos del lazo fraternal solidario de los demás. Los hombres nos necesitamos unos a otros, así como el Centro Espírita Francisco de Asís, Juan Danilo, Mayra, todos aquellos que lo han conformado, tomaron la conciencia de que solo el ser humano se vuelve útil cuando se siente útil a los demás. Esto es lo maravilloso del espiritismo, que al mostrarnos la inmortalidad, nos muestra que hay que prepararnos para la inmortalidad, pero hay que prepararnos para que seamos inmortales en los corazones y mentes de muchos, por la palabra de cariño, por la palabra de afecto, por el sostén en los momentos difíciles, porque nadie puede preciarse que no va a vivir momentos con dificultad. Cuando las fuerzas físicas se minan por la vejez, cuando las fuerzas físicas se encuentran limitadas por las enfermedades, cuando las afectaciones económicas, cuando cualquier otra circunstancia difícil para nosotros, vamos a requerir de la oración, de la comprensión de muchos. Esta extraordinaria mujer, Tracy Crouch, que fue la ministra de Deporte del Reino Unido, que hace muy poco renunció, advirtió de algo maravilloso. En estos países donde hay un avance, entre comillas, de la realidad mundial y espiritual del ser humano, ella dice que la principal política que debe preocupar a los estados en la actualidad no es ni siquiera el COVID, no es ni siquiera el SIDA, no es ni siquiera el cáncer. La peor enfermedad de todos los tiempos será la soledad, porque el ser humano ha creado un modelo de educación de seres solitarios, autosuficientes, con autocapacidades que hacen que se destruya a sí mismo, y por la competitividad, por la corrupción de sus valores, destruye sin ninguna justificación a los seres humanos. Preocupémonos porque nuestras generaciones no estén en soledad. Preocúpate por ser más solidario para no estar solidario. Preocúpate por verificar, como dice Allan Kardec, en construirnos en ser un hombre de bien, que es el culmen, segundo de esta información, de esta conversación de esta noche. El hombre de bien es el hombre cristiano. Y los espíritus, en la pregunta 918, cuando el codificador cuestionó sobre cuáles eran los signos de elevarnos en la jerarquía espiritual durante la existencia espiritual, lo sintetizó en dos aspectos. El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal constituyen la práctica de la ley de Dios. La ley moral que estudiamos de la pregunta 617A, esa síntesis que hacía Kardec, ¿cuándo te vas a sentir bien? Cuando puedas tener claridad de tus relaciones con Dios, cuando puedas tener claridad de tus relaciones contigo mismo, con los semejantes, cuando respetes, según la inmortalidad del alma, las reglas de la vida del cuerpo y las reglas de la vida del alma. Esa es la realidad, pero también suman otra. Cuando el espíritu encarnado comprende por anticipado la vida espiritual, es decir, las consecuencias que tendremos psicológicamente después de dejar el cuerpo físico, superando el egocentrismo, superando los conflictos interiores del yoísmo, como lo advierte Juana en la serie Amor Invencible Amor, porque somos seres posesivos,
con culpas, con miedos. Somos seres acostumbrados al castigo y la recompensa, y es por eso que estamos acostumbrados a dar y no a darnos. El amor que propone el espiritismo es el amor que resume la doctrina de Jesús, que resume a la perfección Allan Kardec en el capítulo 11 del Evangelio según el espiritismo, Ley del Amor, ítem 8. El hombre en sus orígenes solo tiene instinto. Más avanzado y aún corrompido, tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Pero no el amor en el sentido vulgar de la palabra, de los apegos, de la extorsión, de la manipulación, del egocentrismo, sino el amor que se irradia como un gran sol interior y que alrededor de ese sol condensa las más maravillosas revelaciones y aspiraciones sobrehumanas, porque el amor sustituye la personalidad y da paso a la individualidad, es decir, a la realidad del espíritu inmortal que fue el evangelio enseñado por Jesús. No la fascinación de la libido, donde buscamos pareja para el buen sexo, para la satisfacción hormonal, sino la pareja que complementa, la pareja que sustenta, la pareja que se comunica, el hermano, el amigo que me ama por lo que soy, que me acepta por lo que soy, porque solamente podremos llegar a ese análisis cuando el ser humano entienda que actualmente actuamos más por recompensa y por intereses que por el amor incondicional que el humano realmente señala. Por eso, cada individuo, a su manera, irá conquistando los patrones de sus desafíos y encontrando a la luz de la verdad espírita varias situaciones. Es necesario buscar en la vida ideales, aspiraciones espirituales. La propuesta espírita es una, pero si no es por casualidad el espiritismo, el amor, el servicio al prójimo, el darse a los demás, es la más profunda de las terapias. Sentir que alguien transforma su vida por un acto nuestro, sea por una sencilla sonrisa, por un apretón de manos, es trascendental. La inspiración por la belleza, las artes, la literatura, la pintura, el canto, los poemas, las fotografías, todo aquello que despierte una sensibilidad es una psicoterapia, una terapia maravillosa. Aún más, algunos otros ya no se inclinan por los ideales ni por la maravillosa vocación artística, sino que tienen a la fraternidad como un Francisco de Asís, como un San Vicente de Paúl, como una Madre Teresa de Calcuta, como una Juana de Ángeles, como una Clara de Asís. Son seres que vienen desarrollando un patrón de felicidad permanente, pero algunos, muchos de nosotros, aún estamos buscando, impulsando el sufrimiento, porque como no hay un despertar de conciencia, la ley de amor viene a decirte que hay dos formas de aprender: por el amor y por el dolor, no por el sufrimiento, porque el dolor es evolutivo y el sufrimiento es opcional y es mental. Así las cosas, esta propuesta maravillosa de Jesús y de Kardec nos hace recordar, haciendo alusión al aniversario del Centro Espírita Francisco de Asís, a este gran hombre, el émulo de Jesús, y a esta gran compañera Clara de Asís, habiéndose abandonado totalmente a los límites de los apegos humanos, pudo entregarse y enseñar que el ser humano para vivir solamente requería sentir el amor. Y aquellos que no entienden la profundidad de la psicología espiritista han logrado tachar al pobrecillo de Asís como un masoquista, porque él, siendo la reencarnación del apóstol Juan, ya había aprendido a sentir la forma en que Jesús iba a vivir en él, y él quería experimentar los límites, las experiencias vividas por el rabí, los estigmas, los insultos, las persecuciones. Cada vez que él sentía eso, sentía la presencia de Jesús, que es el Dios pequeño en cada uno de nosotros.
El Jesús al cual me refiero es el Dios con D pequeña que está vibrando en ti y en mí, que está colocando el desafío de la enfermedad, de la limitación, de la depresión, de la ansiedad, pero que también te está colocando el desafío de amar, de servir, de ser útil, cualquiera que sean tus limitaciones. En un momento augusto, profundo, en que Clara se encontraba conmovida por toda la desarmonía del ser humano, Francisco de Asís, como lo observan allí, el querido Francisco buscaba la inspiración en lo más profundo del ser humano y reflexionaba estas palabras que maravillosamente sirven para concluir esta reflexión. Palabras profundas que seguramente mi voz no alcanzará a describir su profundidad, pero dan cuenta de lo que un ser humano puede alcanzar a sentir y a ver una vez es tocado por la esencia del amor. Tomando las manos de la amada Clara, él decía: bendita, benditas sean las circunstancias que nos agreden y nos hacen pensar. Bendito sea el tiempo que invertimos en la construcción del bien eterno. Benditos, benditos son aquellos que nos maltratan a primera vista y que nos ayudan a mejorar. Benditos son aquellos que nos confunden con vagabundos e indolentes. Benditos son aquellos que nos expulsan como parias o fanáticos. Bendita sea la mano que me niega el saludo. Bendita, bendita sea aquel o aquella que me quiere olvidar impacientemente. Benditos son aquellos que exigen de nosotros la perfección que aún no conquistan. Benditos son aquellos que nos niegan el pan espiritual y material de la vida. Benditos sean aquellos que nos hacen sufrir, porque esos, los enemigos, son los caminos seguros, los peldaños definitivos de nuestra cercanía, de nuestro regreso al Mesías, al Rabí. Benditas sean las oportunidades de los desafíos. Bendita sea la oportunidad de esta reencarnación, la mejor reencarnación de los últimos 2000 años, la que tienes ahora, el cuerpo, la salud, tus potencialidades. ¿Cómo quieres despertar al volver al mundo espiritual? ¿Cómo quieres regresar a la vida en próximas reencarnaciones? Brillando en luz, en la luz que va de adentro hacia afuera, que no da sombras, porque solo la luz exterior produce aquella sombra, la oscuridad que irá a transformarse en las claridades, en la transición que actualmente experimentamos, cuya única opción es volver a Jesús, en la manera tan profunda, tan metodológica como lo presenta el espiritismo, que vuelve a anunciarnos, como hace 2000 años, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús es el maestro insuperable de todos los tiempos y el amor del Padre, el principal testimonio de esta realidad. Un sincero reconocimiento al aniversario del Centro Espírita Francisco de Asís, que llevo en mi corazón, a la Fundación Luz Fraterna, como era la luz que rodeaba al Francisco de Asís en esas noches oscuras, haciendo la presencia del Maestro en su vida. Muchísimas gracias, y con esto doy por concluido este mensaje, pidiéndole disculpas si durante esta precisión me extendí o abusé en el uso de la misma. Muchísimas gracias, Juan Danilo. Doy el uso de la palabra. A ti, queridísimo John, muchas gracias por tu conferencia, una excelente conferencia, nos esclareciste muchas cosas, tuvimos la oportunidad de reflexionar mucho, y eso es el espiritismo, verdaderamente. Y gracias por compartir estos momentos tan importantes con todos nosotros. Gracias, Juan, a ustedes. Muy alegre, muy feliz de estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañaron esta noche. El día de mañana
Jorge Berrío Bustillos va a estar ofreciéndonos una conferencia, El desafío de ser espírita. Va a ser a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, hora de Colombia. A las 10 de la mañana los esperamos para la conferencia El desafío de ser espírita. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, un saludo. Un abrazo.